Esta historia comienza fuerte, porque desde el principio al prota se le declaran, y no es cualquier declaración, porque esto es un compromiso de matrimonio. ¡Ah, su p*** madre, güey! Sin embargo, el prota no quería a pesar de que le insistiera una linda waifu, pero como esto era un videojuego, la desconfianza evitó que Rusian, el nick de nuestro prota, aceptara de inmediato, pero Ako lo convence diciendo que lo haga porque será divertido, y a pesar de que el prota se hiciera del rogar, al final aceptó, para luego verlo peleando contra monstruos porque él era el tanque de la guild, y de esa manera conocemos a los demás miembros del grupo, la cual incluye a su waifu Ako, quien es la sanadora, y junto a ellos está Switchwayne, el espadachín de vanguardia que se concentraba en ataque, y ya al final aparece el máster, o sea el mero mago del equipo que con sus ítems comprados con dinero real logró hacer un ataque de gran alcance que inclusive desvivió al prota, pero tranqui, porque ahí estaba su waifu para revivirlo, y de esta manera es que conocemos la guild completa, aunque en la vida real el prota no tiene esposa ni nada por el estilo, ya que es un simple estudiante de secundaria llamado Hideki, un chico bien otaku que a pesar de eso puede hablar con naturalidad con los demás, exceptuando a una rubia medio mamoncita que no le gustan estas cosas, y por eso le reprochaba al prota el hecho de que perdiera el tiempo con eso, y es así como conocemos a Kane, a quien por cierto en su camino a una conferencia escolar el prota escucha un rumor de que ella rechazó a alguien, y cuando a él le preguntaron si se le declararía, el prota dijo que con sus coletas y lo pequeña que es, si fuera una tsundere sería perfecta para confesársele, pero luego cortó estas palabras cuando vio la mirada de odio que le lanzó la chica, haciendo que el prota del miedo también tropezara con otra chica de cabello negro bastante tímida, quien parecía ser bastante rarita, haciendo algo que el prota ignoró por completo, pero que nosotros no debemos hacerlo. Entonces luego de esta conferencia el prota siguió con su día, hasta que llegó a su casa para jugar a LOL, o al menos algo que se le parecería, ya que en realidad es un juego llamado Legend Sage, y Nishimura nos explica que es un juego de RPG de mundo abierto en donde puedes comprar tus ítems con dinero real, pero la jugabilidad es free, así que cualquiera puede entrar y jugar. Y una vez dentro conocemos la dinámica del prota con su equipo, en donde Ako es la torpe del grupo que todos ignoran porque es muy tierna, mientras el resto pelea con los monstruos sin problemas, y una vez se sientan a hablar, Ako no se aparta de su amorcito mientras que hablan del por qué el prota rechazó tantas veces a la waifu, y ahí Switchwayne comenta casualmente que a él, y lo digo muy entre comillas, se le confesaron en la vida real, siendo un detalle que vale destacar, y ante esto Ako se pone como una psicótica porque parece que a ella no le gusta interactuar con el mundo real. Joder, esas tetas no dejan de mirarme. Y mucho menos tratar con los normies. Pero volviendo al tema de por qué el prota rechazó tantas veces a la waifu, él dijo que tuvo una mala experiencia con eso, y cuando escuchó que podrían empezar desde cero, ella se asustó creyendo que Rusian quería divorciarse, y por eso sin querer queriendo, ella soltó la bomba, ya que parte de la razón por la que la rechazaron tanto fue porque el prota ya se había confesado antes en el juego, pero lo rechazaron, y ahí el prota les contó cómo se le confesó una furra llamada Nekohime. Sin embargo fue rechazado porque la propia waifu, ante la insistencia, le dijo: soy un viejo de 40 años, por lo que el prota ante el shock dejó la guild de ese momento para ponerse a jugar solo, hasta que concluyó que el amor 2D era solo un amor a las monas chinas, así que entendiendo que el juego era una cosa y el mundo real era otra, pues asimiló mejor las cosas, y ahora estaba en un dilema al aceptar a Ako como esposa, pero esta waifu lo tranquilizó confirmando que ella era una chica en un viejo, pero al hacerlo rompió un tabú al hablar de su identidad en público como si nada, y fue por eso que el máster de la guild, quien por cierto su nick es Áprico, confesó que era una chica también, y aquí sucedió algo parecido a lo del prota pero a lo inverso. Entonces por esta razón el máster propuso el primer encuentro de la guild en persona, y de esta manera los cuatro quedaron de verse en el mundo real, y es así como el prota ahora estaba ahí esperando a los de su grupo, y a la primera persona que se encontró fue a su esposa, una chica tímida que dudaba en acercarse, pero cuando él le dijo su nick de juego, es decir Rusian, Ayako dejó su timidez para envolver con su gran trama el brazo del prota. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. Y como que no queriendo la cosa disfrutaba el momento, para luego ser sorprendido cuando escuchó que decían su nombre real, Nishimura, y cuando volteó vio a la mamoncita de Segawa, sorprendiéndose al saber que ella era parte de su guild, pero la sorpresa no cesó hasta ahí porque luego apareció su presi del consejo, una chica llamada Kyo, y el prota no creyó que esa senpai fuera el maestro de su guild. De esta manera los cuatro se reunieron en un café a presentarse formalmente, aunque la que más destacó fue Segawa, ya que ella parecía la más normie de todos ellos, especialmente porque recibía declaraciones en el mundo real y eso hizo que tanto Ako como la Master la quisieran castigar, pero además la Master le hizo saber que su nick, Switchwayne, significaba cerdo en alemán, y la rubia mamoncita apenas enterándose de esto no supo cómo ocultar su vergüenza al escoger un nombre tan digamos inusual, y ahora cuando hablaron de nuevo de la confesión de la rubia, ella dijo que rechazó a la persona porque una relación le quitaría su tiempo en el juego, y Ako escuchando esto le sugirió que bien podría casarse dentro del juego, y así pasaría tiempo con el amor de su vida mientras se divertía. Esto lo rechazó de plano la chica para que luego el resto de los tres se dieran cuenta de que ellos tenían en común el hecho de que no tenían muchos amigos en la vida real, pero ahora al verse podrían considerarse como tales, pero la que parecía más solitaria era la propia Ako, que con su torpeza parecía no importarle para nada el mundo real, aunque a Nishimura lo que le sorprendió fue que su esposa fuera una compañera de escuela que tuvo tan cerca, e inclusive se tropezó con ella. Pero bueno, que luego de este encuentro nos enteramos que la familia de la Master es dueña de la escuela, y además de algunas otras empresas, y en resumen es rica, por eso tiene tanta plata para gastar en ítems, y aunque Ako quiso desvivirla por parecerle demasiado privilegiada, lo cierto era que la Master pagaba sus cosas con su propio dinero, además
por lo estricta que es su familia, ella no llega a tener amigos normales, y por esto Ako se volvió más amigable con la Presi, ya que era una solitaria igual que ella, y así el resto del grupo siguió, en la que el prota y Segawa discutían amigablemente del juego, y en esa se las tuvieron casi todo el día hasta que se despidieron, y fue ahí que el prota se disculpó frente a las chicas porque hasta el último momento él creyó que eran chicos, y con la duda aclarada Segawa le advirtió al prota que no se volviera amable con ella en la escuela porque si no lo lamentaría, pero como esta era una amenaza a tsundere, pues daba lo mismo porque más bien parecía una especie de coqueteo, por lo que Ako tuvo que interponerse entre ellos, para que así en su regreso el prota y Ako pudieran hablar un rato a solas, donde la chica no dejó de ser tan intensa con el temita de que era la esposa de Rusia, y ella preguntándole al prota la razón de por qué la aceptó como esposa si aún dudaba de ella. Ante eso el prota le dijo que en un punto a él le dejó de importar quién era Ako en el mundo real, ya que si era un chico eso no importaba, porque lo que valoró fue que vivieron en el juego, y la waifu un poco conmocionada con eso de que a él no le importaba si era un chico, hizo parecer un pervertido al prota con su reacción, pero la verdad es que él fue sincero con sus sentimientos, y esto conmovió a la waifu, quien le dijo de nuevo te amo, y el prota, recordándose que el juego y la realidad eran diferentes, intentó que esas palabras no le afectaran, para que así luego el prota se despidiera de su chica, y mientras siguió con su vida en el juego en la que su Will farmeaba como siempre, pues cuando quedaron en verse al día siguiente, Ako antojó a su marido diciéndole que se iba a bañar, pero que su Echuen le arruinaba la fantasía a la vez que le recordaba que en la escuela nada de tratarse como amigos, aunque cuando llegó ese día los dos se saludaron nerviosamente sin ocultar lo bien que se llevaban, y sus compañeros, notando lo raro de su interacción, al final no sospecharon nada, hasta que apareció Ako tratando al prota como Russian, y Nishimura, queriendo ocultar su identidad, quiso ignorar a Ako, pero ella de insistente siguió tratándolo así frente a su salón, hasta que reveló que ellos dos estaban casados, haciendo que el prota pegara un grito al cielo, y fue por esto que Segawa quiso intervenir en la situación para evitar ser expuesta, pero hizo todo lo contrario, porque Ako la llamó como su Echuen, y cuando casi todo el salón comenzaba a sospechar, tanto el prota como Segawa tuvieron que sacar a la waifu para hablar aparte, y allí tuvieron que decirle que ella no debía llamarlos por su nick del juego en la escuela, pero Ako interpretó esto como si ellos ya no quisieran ser sus amigos, y fue peor cuando pensó que el prota estaba negando su amor, siendo la causa que le hizo llorar, por lo que entonces el prota y la chica tuvieron que ponerse de acuerdo para tranquilizar a la waifu, explicándole que ellos simplemente no querían que los demás supieran que ellos jugaban a LOL, y con esto Ako se contentó de nuevo y de regreso le dijo al prota que le había preparado su bento como buena esposa, y ahí Segawa le hizo una señal al prota que este supo interpretar, y es que al parecer la waifu no distinguía entre el juego y la vida real, y este problema se lo llevaron a la Master, a quien más bien le pareció divertida la situación, y el prota queriendo encontrar una solución a lo de Ako porque la rubia le dijo buitre, es decir, un tipo oportunista que seduce a las chicas ingenuas que juegan a LOL, pues ante esto la Presi dijo que se lo dejaran en sus manos, y fue así como esta chica no tuvo mejor idea que hacer un club de videojuegos en línea, y equipándolos con PC gamers para hacer la mejor experiencia, pues la que se resistió al principio fue Segawa porque al jugar ahí su faceta de otaku podría verse expuesta, pero una vez que el prota le hizo saber lo geniales que eran esas máquinas, esta rubia casi que no se resistió, y además la Presi le dijo que si ella solo se conectaba en casa no solo perdería la oportunidad de mejorar su juego, sino que también perdería las zonas de farmeos que conseguirían, y con eso no podría obtener más dinero, por lo tanto fue así como estos tres se vieron arrastrados a este club, y esto se hizo con el propósito para que Ako viera que la realidad del juego no era la misma que ella vivía en la vida real, por lo que el prota le demostraría lo patético que era fuera del juego con la esperanza de que la waifu ya no se enamorara de él, aunque después el prota se encontró con su entre comillas ex, siendo la misma furra la que le pidió matrimonio, pero que no se pudo porque era un chico disfrazado digitalmente. Y pues bueno, estos dos tuvieron una conversación casual que no llegó a más, para que hacia el otro día Ako estuviera encima del prota de nuevo, tratándolo como su esposo como si estuviera en el juego, y Nishimura, acostumbrándose a la situación, tuvo que decirle a su waifu que debía aumentar sus stats de afecto para que le pudiera decir esposo en el mundo real. Mientras tanto Segawa tuvo que negar que conocía a Ako cuando le preguntaron, pero cuando iba a comenzar la clase la waifu le tocó irse, y la profe al ver a Saito lo llamó aparte y le preguntó el tipo de relación que tenían, diciéndole que la cuidara bien porque ella casi no tiene amigas y además casi no asiste a la escuela, así que debe tener problemas, y con este nuevo dato presente ellos fueron interrumpidos por la Presi, quien le quería pedir un favor a la profe para su club, para que después la Will se reuniera en el club y ahí se prepararan para su próximo destino en el juego. Sin embargo, allí los demás vieron que el equipo de la waifu seguía siendo un desastre, por lo que al estar juntos tanto el prota como Segawa aprovecharon en ayudarla a mejorar su equipo, lo que hizo que Ako se enamorara aún más del prota, mientras que la Presi se reía de la escena, para que luego ellos se fueran a farmear en un ambiente de fuego, por lo que la nueva skin de la waifu, aparte de ser un poquito más antojosa, se adaptaba más al entorno, algo que fue útil al dejar de lado a la Master, quien solo tenía puros ítems premiums. Y ya luego de terminar el día en la escuela y regresar, Ako le contaba al prota lo agotador que era ir tantos días seguidos a clases, y ahí Nishimura se acordó de lo que le dijo la profe, y supo que la waifu se la pasa casi todo el tiempo sola en su casa, dado que sus padres trabajan. Entonces Ako dice que ellos ahí parece como si estuvieran en el juego, y una vez que el prota mira el paisaje reconoce que es así, y si bien en la vida real ellos no pueden ser esposos, pues casi lo parecen, pero cuando Nishimura iba a decir esto se cohíbe porque en realidad no tenía nada. Así que bueno, al día siguiente cuando volvieron a jugar y después de gastarle una broma al avatar de Segawa, ahí ella dijo que tenían un problema, y ese era que Ako no estaba distinguiendo entre el juego y la realidad, y más bien esa delgada línea estaba desapareciendo con el club, pero la Presi les decía que ese club no duraría para siempre ya que no fue aprobado formalmente, y por lo tanto le
quedaría poco tiempo para mantenerse abierto si no conseguían un profe consejero, aunque antes de que lo cerraran ella quería lograr algo primero, y antes de saberlo vemos al prota hablando con Nekohime, y esta vez le estaba pidiendo consejo para tratar con alguien que no sabe distinguir el juego de la realidad, y ahí la chica diciéndole que ella conocía a alguien parecido y que si no se trataba con cuidado esa persona estaría a un paso de quebrarse, por eso le dio una sugerencia, y fue así como después de esto el prota sentó a su waifu para decirle claramente que solo eran esposos en el juego, y no en la realidad, por lo que debía tenerlo presente, pero la waifu le preguntó al prota quién había sido la mujer que le metió esas ideas, así que sin escuchar más nada, Ako se quedó con ese pensamiento para que luego el prota se reuniera de nuevo con Nekohime para agradecerle por el consejo, sin esperarse que la tóxica de Ako lo siguiera, y el prota para evitar problemas le pidió a la furra que se fuera, mientras tranquilizaba a su loca, a quien le dijo que esa fue la chica quien se le confesó primero y que además era un chico, así que no debía preocuparse, pero eso hizo todo lo contrario porque Ako tuvo una fijación hacia la persona que jugó con los sentimientos del prota, y poniendo una cara de psicópata dejó esa impresión en el prota, quien se preocupó porque al día siguiente la waifu no fue a clases, y esto se lo informó la profe a Nishimura y este obviamente se preocupó, por lo que este también se lo informó a sus amigas y de esa manera los tres pudieron contactar con la waifu dentro del juego, y ella diciendo que todo estaba bien, solo les avisaba que se vería con un hombre desconocido del juego en la vida real, y cuando el prota la intentó detener, ella le repitió sus palabras, es decir, que solo eran esposos en el juego, y esto frustró al prota porque la waifu lo trató con una frialdad que le dolió. Fue así como Nishimura estuvo a solas tragándose su frustración, pero luego la Presi y Segawa le dijeron dónde se vería Ako con el desconocido, y estas chicas diciéndole que si bien él diferenciaba el juego de la realidad, no puede negar que le gusta su waifu. Entonces el prota, haciendo valer sus sentimientos como Russian, fue hasta la estación donde estaría Ako, y encontrándola impuso su autoridad como esposo, diciéndole que no le gustaba que ella se viera con desconocidos. Esto de algún modo conmovió a la waifu por tal muestra de preocupación, y en eso son interrumpidos por la profe Saito. Y si te preguntas qué hacía ella ahí, pues bueno, resultó ser que ella era Nekohime, y ante tal revelación el prota cayó en shock, ya que se le confesó a su maestra, y Ako al saber esto quiso madrearse a la que jugó con los sentimientos del prota, pero la que terminó madreada fue ella, y cuando llegaron Segawa y la Presi se encontraron con este desmadre. Así que con todo esto resuelto, todo volvió a la normalidad, aunque muy entre comillas, porque ahora el club consiguió un consejero, es decir, la profe Saito, pero ahora la wait del prota podría seguir con su club, mientras que Ako tendría que aguantarse la presencia de la ex de su crush. Pero bueno, que al otro día el prota le estaba contando a su waifu cómo fue su experiencia después de que se salió de su primera guild, en donde él intentó regresar a otra guild, pero esa era una guild de puros jugadores extremos, de esos meros que dejan de trabajar y estudiar para concentrarse a aliviar hasta reencarnar su personaje, y por obvias razones el prota no ingresó, a pesar de que su líder, el mago oscuro, fue bien buena onda al dejarle las puertas abiertas para su ayuda. Por otro lado, Ako al escuchar esto quiso ser parte de ellos para que el prota la apapachara 24/7 en el juego, pero Nishimura le dijo que eso no era lo correcto, y cuando vio a su chica haciendo que vendía ítems como si estuviera en la PC para comprarse una soda, él le dijo que con mayor razón debía poner los pies en la tierra para seguirle el ritmo al juego de la vida, y ante este comportamiento parecía que el club, en vez de ayudar a la waifu a separar del juego de la realidad, más bien la desdibujaba, pero cuando la profe Saito se los hizo saber a los protas, la máster le replicó que la furra no era nadie para decir eso, por eso la profe los dejó probar suerte con las gachas que sacaría el juego, y que de algún modo Ako y el prota consiguieron ser patrocinados por la máster. Luego de eso y a su regreso, Ako se quejaba por no tener suerte en sacar buenos ítems de los gachas, y por eso ya dijo que toda su vida estaba llena de mala suerte, y el prota al verla tan dramática intentó animarla, y por eso le compró un helado para reconfortarla, y sacándole una sonrisa a su chica, Ako volvió a querer jugar ese juego de la vida junto a él, para que después y al día siguiente el prota fuera molestado en su salón con eso de que salía con Ako, y justo en el instante que pasaba Segawa, él intentó saludarla pero recibió una mala cara, y fue por eso que su amiga pelirrosada, que se llama Nakano, le dijo al prota que la disculpara ya que no entendió su repentino cambio de humor, y Nishimura, entendiendo la razón, fue molestado por sus compañeros con eso de que estaba jugando un doblete con la amiga de la rubia, para luego darse cuenta que Ako estaba en la puerta como la propia tóxica vigilándolo fijamente. Pero bueno, que de vuelta en el club parece que el karma se le devolvió a Ako, porque ella llegó ahí con su HP social por los suelos, ya que como ella ahora se la pasaba en el salón del prota, su barrera anti otro se rompió, ya que las chicas de su salón querían saber qué onda con ella y con el prota, por lo que sus compañeras de clases que no la hablaban antes, ahora le sacaban información para saber más de su novio, y el prota al escuchar esto se compadeció de su tímida chica, pero la animó con un golpecito en la frente para que se abriera nuevas amigas, y así ellos luego se prepararon para jugar, aunque fueron interrumpidos por Nanako, quien buscaba a Segawa después de haberla visto entrar al club, y la Presi diciéndole de que iba a ese club, Segawa tuvo que improvisar una mentira para sacar a su amiga de ahí, y así no verse expuesta como otaku gamer. Sin embargo, a pesar de haber tenido éxito, la rubia estaba desmoronada porque sentía que su fachada como chica normal se acabó. Luego de esto, la guild se reunió dentro del juego, pero con lo que le pasó a Segawa, el prota le aseguró que ella no iría, y la master quién sabe a dónde fue. Entonces, solo quedando Russian y Ako, ellos aprovecharon el tiempo a solas para disfrutar de una cita dentro del juego, donde pasaron por los aires e hicieron varias cosas, inclusive cuando
entraron a una posada, Ako quiso antojar al prota queriendo hacer lo que haría una pareja solas, sentarse los dos en una cama y mirándose frente a frente decirse cosas calientes, pero eso era demasiado mucho para el prota, por lo que yéndose a otro sitio se encontraron con Ekohime, quien en un intento de reunir a viejos amigos lo que reunió más bien fue un club de fans, y como eran tan intensos pues el prota no quiso entrometerse en eso, y en su camino de regreso el prota y Ako se tropezaron con una novata que estaba siendo atacada suculentamente por unos slimes, y Russian, sin perder oportunidad de rescatar a una damisela en peligro, pues tal como lo hizo con su waifu al principio, él rescató a la chica y le indicó cómo debía jugar, sin esperarse que esa sería una gata rompehogares, dándole la excusa perfecta para alimentar los celos de Ako. Y es que al día siguiente, cuando toda la guild se vuelve a reunir, Segawa estaba contenta porque Nanako no diría nada de su secreto, pero una vez dentro del juego, cuando el grupo estaba preparado para farmear, ahí apareció la novata de nuevo, quien por cierto se llama Sete, y como si fuera la waifu oficial tomó el brazo del prota como si fuera algo natural antojar con su trama, y obvio que esto a Ako le cayó re mal. Ya valió madres entonces, Entonces el prota quedó como un imán de locas novatas, y le tocó lidiar con esta tensión mientras Ako los miraba fijamente, y es así como después se volvieron a reunir en el club y Ako propuso jugar a otra cosa que no fuera el Legendary Age, y por eso sugirió jugar un shooter llamado Ultra Force, una especie de Call of Duty modo multijugador en donde Ako descubrió un talento oculto para ser francotiradora, ya que al imaginar que los enemigos eran normies, esta waifu se desató a destruir a muchos mientras protegía a su marido, y mientras tanto la Master destruía al resto con su bazooka premium, y eso incluyó a Segawa. Fue así como el prota se la pasó toda la noche jugando, ya que su waifu le gustó demasiado ese juego, pero cuando la vio al día siguiente, Ako estaba a modo alerta frente a cualquier normie que la quisiera atacar, y Nishimura tratando de sacarle un poco del shooter en el que su mente estaba. Luego se sorprendieron cuando vieron a Segawa, aunque en realidad no fue por ella la impresión, sino por Nanako, quien la acompañaba, ya que ella les preguntó dónde se reunieron ayer, porque ella los estaba esperando dentro del juego como Sete. Y sí, frente a los ojos reales de Ako, la pelirrosada tomó del brazo al prota, diciéndole que le gustaba lo amable que era el prota con ella. Esto hizo que Segawa quedara en shock de nuevo porque creyó que su fachada como chica normal se acabó, y en cambio Ako huyó de la conmoción cortando cualquier tipo de comunicación con los demás. Y de esto se enteró la profe Saito, quien viendo que la intención del club para ayudar a Ako a adaptarse a la vida real ahora no funcionó, y es que además Nanako no albergaba algún tipo de sentimiento romántico por el prota, pero sí se la pasaba antojando, pues esto es algo que deben aclararle a la waifu. Pero luego cuando se reunieron en el club, la profe lo pensó mejor y consideró que a su modo Ako ha mejorado en eso de diferenciar la realidad del juego, por lo que el prota en su último intento de hablar con su waifu se conectó en el juego y allí la encontró en un plan de reencarnar, porque ahora ella quería ser más linda y carismática para Rusia, ya que había renunciado a la vida real para entregarse por completo al juego. ¿Pero qué coño está haciendo? Entonces, una vez que Nishimura vio que su chica se marchó, decidió pasar un tiempo con Segawa, quien le dio su momento de ternura a Tsundere, en donde básicamente le pidió al prota que le hiciera llegar su amabilidad a Ako, para hacerla sentir que así sería por siempre, así como ella misma lo quiere, porque de algún modo la amabilidad del prota también la alcanzó a ella, pero repito, en su modo Tsundere. Es raro, pero a la vez maravilloso. Pero bueno, ya al día siguiente el prota fue hasta la casa de su waifu encontrándose con su suegra y sorprendiéndose de que ella lo conociera, y por lo visto esta resultó ser la mejor suegra del mundo, ya que como esta señora sabía que Nishimura sería su futuro nuero, le dejó las llaves del cuarto de Ako para que la cuidara mientras ella se iba al trabajo. Fue así como el prota sorprendió a su waifu, quien al principio no quiso darle paso, pero el prota, utilizando su llave, se encontró a Ako en ropa interior. ¡Ay, cabrón! Y habiéndose ruborizado, este le dijo que se arreglara, y en su segundo intento, cuando dejó que la waifu se preparara, esta vez se la encontró como Dios la trajo al mundo, porque la waifu lo interpretó como que se debía preparar mentalmente para el delicioso. Aunque bueno, el prota como siempre nunca aprovecha, y ya después de este momento incómodo, Ako creyó que el prota estaba ahí para convencerla de ir a la escuela, pero no, él solo lo hizo para jugar junto a ella, y de esta manera los dos pasaron toda la tarde divirtiéndose hasta que la guild y la profe se reunieron en el lugar de siempre, y allí intentaron conversar con la waifu, pero Ako se avergonzó de verlos. Sin embargo, el prota les dijo que si su chica dejaría de ir a la escuela, él también lo haría. Esto hizo que Ako se preocupara por el prota, inclusive diciendo que qué pasaría con la Master y Segawa, preocupándose porque él ya no vería a sus amigas, y Russian le devolvió la misma pregunta a ella. De esa manera le hizo saber a su waifu lo apegada que se volvió a la vida real al jugar junto a ellos, y después de que la parejita dejó en visto a su guild, la profe entendió que Nishimura estaba resolviendo las cosas a su manera. Entonces el prota, haciéndole saber a su chica que la vida en la escuela sería rara sin ella, Ako le preguntó que si ella se cansaba de jugar en la vida real, él estaría ahí para apoyarla, y el prota, diciendo que sí, hizo que la waifu fuera el otro día a clases, y cuando fue abordada por sus compañeras, esta vez apareció Nanako a ayudarla a socializar, contándoles que Ako regresó porque su novio fue a buscarla hasta su casa, y es que claro, si el prota no se emparejaba con la waifu después de verla desnuda, pues ahí sí que sería bien güey. Después de eso, el prota le cuenta a su waifu cómo un compañero de juego pasó por un despecho al casarse, ya que se enteró que una chica con multicuentas se casó con otros a sus espaldas, y sintiendo que le montaron los cachos cuando prometió no volverse a casar, al tiempo se había casado 2 veces, y eso fue porque se topó con viejos cuarentones que lo baitearon en el juego,
hasta que intentó una tercera vez porque como dicen esa es la vencida, y Ako al escuchar esto dijo que eso nunca le sucedería a Rusian, y el prota sin saber qué responder se desconectó del juego para ocultar su rubor. Pero bueno, que luego de esto ya estaban los protas llevando una vida escolar relativamente tranquila, en donde la profe se le escapaba llamar al prota por su nick de juego frente a todos, pero dejando de lado esto, a quien le costaba más desconectar su realidad del juego era Ako, a quien la atormentaba estar rodeada de chicas que le preguntaban por su novio, aunque en esos momentos aparecía el prota para consolarla. Sin embargo, una vez en el club, Segawa le dijo a Ako que debía prestar atención a la revista de chicas, ya que esos son los manuales que te dan hack para el juego offline de la vida, y a pesar de que la waifu no les quería prestar atención, Ako sabía que debía avanzar en ese juego, y justo cuando todos se bajonearon al recordar lo difícil que es ese juego, ahí entró la Master riéndose del drama de estos güeyes, para que así preguntara qué harían ese día, por lo que el prota diciendo que jugaran con Sete para ayudarla en su quest. A pesar de que esto no le gustaba a Ako, ahí terminaron farmeando para que Sete hiciera su cambio de personaje, consiguiendo así el rol de invocadora, y también obtuvo de este modo un perrito que ella llamó Mako. Pero una vez se pusieron a conversar, Sete le comentó que los veía muy relajados a pesar de que se acercaban los exámenes finales, y cuando dijo eso la cara de los protas cambió, y decidiendo desconectarse para prepararse, al final la Master cerró el club para que sus integrantes estudiaran para las pruebas, algo a lo que ella no le preocupaba porque era buena en las clases. Pero en cambio Ako le comentó al prota que ella no necesitaría ir a clase con eso de los exámenes, pero Nishimura le dijo que sí, que debía probarlos a pesar de que ella solo quisiera ser una ama de casa, y eso debía ser así porque el prota tenía planeado confesarse formalmente antes de las vacaciones de verano para salir oficialmente con ella en la vida real, y fue así como yendo preocupado a casa el prota balbuceaba en cómo podría ayudar a su waifu, y en eso su hermanita Mizuki le pide ayuda para estudiar, y ahí Nishimura se le prende el foco de ayudar a su waifu con sus materias, y fue así como toda la guild convocó a Ako para ponerla a estudiar dentro del juego, ya que como a ella le aterraban los exámenes iba a dejar de ir a clases por esto. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, Ako estuvo más que preparada a pesar de lo aterrada que estaba, y después de que terminaron los exámenes, dentro del juego Nekohime les dijo al grupo que la waifu había aprobado sus exámenes, y de esa manera Nishimura estaba contento y dejando que su waifu se fuera a descansar, le pidió a Segawa y a la Master que se quedaran, ya que quería pedirle consejos para confesársela a su waifu, aunque a las dos chicas les parecía redundante hacer eso, pero para el prota ese no era el caso, así que planeando algo sencillo quiso intentar algo, para que luego viéramos al club en su última reunión antes de las vacaciones, y allí la Presi propuso ir de campamento playero para mejorar la condición física del grupo, pero en realidad todos sabemos que esa es la excusa perfecta para el fanservice, así que al final en su último día de clases Ako buscó a su marido como siempre y se fue junto a él a casa, pero en el camino el prota quiso aprovechar el ambiente para confesarse, entonces creyendo que ya tenía casi segura la respuesta, igual sintió nervios al declararse, así que leyó las notas que le dejaron las chicas de su guild, pero lo que vio no le sirvió de nada, así que armándose de valor el prota le pidió a Ako que fuera su novia, pero esta le dijo que no, lo que dejó destrozado a Nishimura, quien no entendía la razón por la que lo rechazaron, y no fue hasta después que la Master y Segawa lo vieron que pudieron aclarar el malentendido con una llamada, y es que según Ako, si ella aceptaba ser su novia sería una degradación como esposa, así que cuando el prota vio que hizo el ridículo con su chica, solo pudo pedir que se lo tragara a la tierra, para que luego encontremos a Nishimura bostezando momentos antes de ir a la playa, porque sí, ahí estaba la Master y su profe preparadas para irse de campamento de verano, y justo cuando faltaba la waifu, ahí estaba llegando también trasnochada de tanto jugar, razón por la cual Ako se recostó en el pecho del prota para que este sin querer disfrutara de su trama, y a pesar de la mirada acusadora de Segawa, pues eso no le importaba porque ella también estaba medio dormida, para que así la Master les dijera que en ese campamento no se estarían en línea durante 24 horas para así desarrollar su fuerza física, y a pesar de que eso conmocionó a Ako, ya no había vuelta atrás porque se iba a disfrutar. Entonces una vez en el auto, el prota recuerda el motivo por el cual la Master organizó ese campamento, y eso era para que Ako supiera que no podía huir de la realidad cada vez que las cosas no salieran como ella quisiera. Además, esta sería la oportunidad perfecta para que el prota se confesara como debe ser, ya que así la waifu también diferenciaría lo que es su relación dentro y fuera del juego, por lo que volviendo al presente Nishimura solo veía como su chica babeaba mientras dormía, y por otro lado estaba la rubia que cabeceaba por no tener un hombro al cual recostarse, para que así una vez llegaran al sitio lo que debía ser una cabaña normalita terminó siendo casi un resort de lujo, y si a eso le sumabas que estaban en una playa privada, pues esto le agregaba más encanto al campamento, encanto que se multiplicó cuando la waifu salió en traje de baño así como también lo hicieron las demás waifus, y a pesar de que la Master falló en hacer sangrar al prota por la nariz al mostrarle tanta suculencia reunida, igual cada uno de ellos fueron a disfrutar de la playa por su cuenta, no sin antes de que las chicas aprovecharan en profanar al prota echándole bloqueador solar, para así proseguir jugando al voleibol, enterrarse bajo la arena y claro, bucear en el mar. De esta manera pasó volando el día en el que el prota estaba ahí todo chill en el baño, y mientras pensaba en sus cosas, justo en ese instante apareció Ako para sorprenderlo, y la waifu viendo todo se le arruinó el momento de antojo porque Segawa la devolvió de regreso al baño de chicas, arruinando el posible delicioso, para que después la Master propusiera hacer una barbacoa, pero sin nadie que le hiciera, era como si no hubiera cena, aunque inesperadamente Ako sabía asar la carne, y así ella solita preparó todo, para que luego ella y el prota tuvieran un momento a solas, y mientras veían a Segawa jugando con los fuegos artificiales, en ese momento la Master creyó que era la ocasión perfecta para los fuegos artificiales, y encendiendo la mecha iluminó el paisaje nocturno de los protas, en donde Ako lloró de felicidad porque nunca creyó vivir esas cosas junto a su Rusian.
Rusian, y el prota al verla le dijo lo mismo y sintiendo que era el momento de la confesión le dijo que la amaba, y la waifu correspondiendo sus palabras también dijo que con todo eso parecían los esposos ideales, para que ya luego de esto, y si no hubo escena de beso, el prota se quejara con sus amigas porque sentía que nunca superaría una confesión que fuera superior a la de ser esposos en la vida real. Pero bueno, dejando de lado los lamentos, al otro día la Master llevó al grupo a un hotel que se había asociado con Legendary Age para un evento especial, y al tener una reservación todos ellos podrían participar, y fue ahí como se loguearon en el juego en el lobby del hotel, y una vez allí, el prota pareció tener cierto problema con su clave la primera vez que lo intentó, pero luego entró sin problemas, para que así ellos hicieran su recorrido dentro del juego y el hotel al mismo tiempo, porque en el evento ambas realidades interactuaban, y después de ir al restaurante y a la tienda, cada uno de ellos se fue a su cuarto, en donde el prota y Ako se vieron dentro del juego y queriendo compartir el mismo cuarto, ya claro que era dentro del juego, allí la waifu parecía que quería tener una conversación privada barra caliente con el prota, pero ahora el problema que tuvo el prota al loguearse es que ahora le cobraba factura, porque en un breve glitch que hubo pareció que Rusian había sido suplantado por un falso Rusian, y una vez que Ako quería tener su conversación a solas, este Rusian falso parecía siniestramente contento por lo que iba a escuchar de la waifu, y es que cuando el prota estaba conectado en su habitación de repente se desconectó, y cuando se intentó loguear de nuevo no lo logró, porque después de varios intentos él se dio cuenta de que lo habían hackeado. Ante esto obviamente el prota se preocupó, pero no solo por su cuenta sino porque justo en ese momento iba a compartir algo íntimo con Ako, por eso corrió de inmediato a su habitación y tocándole desesperadamente la puerta se encontró con una waifu agüitada y digamos también angustiada, porque una vez que el prota revisó el chat de Ako, esa conversación de pareja que tuvo la waifu con el Rusian falso se volvió un tormento, ya que este tipo se delató pidiendo una foto subida de tono para él, y Ako notando la malicia en el falso Rusian supo que ese no era su Rusian, y fue así como ella se desconectó y luego se encontró en los brazos del prota cuando llegó a su habitación, y de este modo Nishimura le avisó a los de su guild que lo habían hackeado, y a pesar de que al prota ya le habían advertido esto, en parte el hackeo se dio cuando se logueó en el lobby del hotel, y habiendo colocado su clave en una página falsa, allí prácticamente entregó su cuenta, y cuando pidió cambio de clave para ingresar de nuevo, allí le mostró a sus amigas todo lo que había perdido, inclusive borraron su personaje. Ante esto la más conmocionada fue Ako, porque veía como el Rusian que conocía había desaparecido, y a pesar de que el prota le insistió que él estaba ahí presente, para la waifu que apenas asimilaba que el juego no es el mundo real, pues le afectó un poquito más, pero teniendo a Nishimura a su lado, él la pudo tranquilizar. Entonces con una cuenta borrada el prota debía empezar desde cero, pero si quería conseguir algunos ítems que eran irreemplazables, tal como lo era su anillo de compromiso, pues fue así como él le pidió ayuda a la guild de jugadores extremos a la que él acudió en sus días de despecho, y sin problemas estos tipos raros lo ayudaron. Asimismo la furra reunió a su club de fans para que recolectara los ítems que pudieran, hasta que el mismo prota se fue con la Master, quien se sintió culpable porque el prota lo hackearon en el evento que ya lo llevó, pero allí estaba frente a un comerciante que tenía las cosas de Rusian a un alto precio, entonces como disculpas la Master los compraría, pero Nishimura la detuvo porque era mucha plata, para que ya luego tanto el prota como Ako recibieran buenas noticias, y es que uno de los fans de Nekohime consiguió el anillo de compromiso de ellos cuando cazó un monstruo, siendo algo que de seguro el hacker desechó al no poder venderlo. Luego de esto el prota tuvo que informar lo que sucedió en la escuela, y junto a él estaba la Master acompañándolo como su preside club, y en la conversación que tuvieron el prota se dio cuenta de lo frágil que era su relación con Ako en el juego, ya que si desaparecía Rusian y no se hubieran conocido también hubiera desaparecido su amor, pero la Master le dijo lo contrario, ya que con el solo hecho de que Ako se diera cuenta en un mero chat que él no era él, pues eso demuestra lo sólida que es su relación. Entonces el prota molesto porque por un momento le quitaron a su esposa en el juego, él quiso atrapar al hacker para que pagara, sin embargo cuando notificó esto a los admins del juego, ellos no pudieron hacer nada porque no localizaron la IP del ladrón, así que por lo pronto no se pudo castigar al perpetrador, pero en esa reunión de guild apareció el mago oscuro, el líder de la guild de jugadores extremistas, y este les mostró el blog de hackeos LON, y con esto se mostraba que al hacker le gustaba exhibir sus robos, y se burló del hacking que le hizo al prota. Entonces allí notaron que ese tipo aceptaba dinero real para los ítems que vendía, y fue así como ellos vieron que en el narcisismo del hacker había una oportunidad para rastrearlo, por lo que de esa manera el prota le pidió ayuda a sus amigas, quienes se mantuvieron varios días pegados en la PC para crear la plataforma de su trampa, y justo cuando iba a terminar el plan, Ako llegó a la casa de Nishimura a darle su comida, pero como este le hizo saber que su matrimonio se anuló una vez su personaje desapareció, pues la waifu reaccionó tarde ante las consecuencias del hackeo, pero luego el prota le hizo saber que las cosas que hizo en ese momento eran propias de una esposa, en especial su preocupación por él, por lo que una vez comió, Nishimura se preparó para llevar a cabo su plan, ya que al publicar un blog de hackeo parecido al que tenía el tipo que le robó, este hacker reaccionó ante el golpe a su ego, y de esa manera cayó, para así encontrarse con otro avatar en el juego, y de esta manera el prota iba a hacer una supuesta transacción de dinero real en el juego, algo que era ilegal, pero que cuando estuvieron a punto de hacerla fueron atrapados por los admins quienes detectaron esa anomalía, y ahí el admin se les presentó en un avatar chetadísimo quien identificó al hacker gracias a ese movimiento, y eso a pesar de que tuviera otro avatar, y este tipo sin creer que lo del blog había sido una trampa terminó siendo baneado de por vida para que así el avatar de Rusian volviera a la vida, con lo cual el prota tuvo la oportunidad de celebrar su boda de nuevo, pero esta vez con mucha más gente, para demostrarle a su chica que no solo la quería en el juego, sino que también la quería en la vida real, y la waifu sin dar respuestas flojas se abalanzó hacia él para darle una buena dosis de trama para demostrarle lo cerca que estaba su corazón al de él.
él. Así que ahora en plenas vacaciones de verano, todas las chicas se reunieron en la casa de la máster, inclusive Nanako fue invitada y eso era para que hicieran su trabajo de verano. Y además harían que Ako practicara socializar con normies, y para eso empezaría con Nanako, con quien se llevaba un poquito mejor. Así que las chicas sorprendidas por la mansión fueron recibidas por unos sirvientes que estaban conmovidos por conocer los primeros amigos verdaderos de su querida Kyo, para después conocer el cuarto de la máster, aunque más preciso sería decir habitaciones, porque ella tenía otra parte para su mega PC, y luego se pusieron a hacer su tarea, pero Ako no se concentraba en hacerla deseando que Rusian estuviera allí con ellas, pero al no poderse, pues ella se conformó en ir al baño para tomar un descanso, y junto a ella iría Nanako, ya que como también quería ir, pues también podía vigilarla para que no se escapara, y a pesar de que Ako no quisiera, al final terminaron yendo juntas, logrando así tener una aventura por toda la casa, y eso porque Ako quería buscar algún ítem perdido, pero lo que encontró fue el álbum de Kyo, y la Might al atraparlas con las manos en la masa, estas chicas las quiso reclutar para el club de fans de su ama, razón por la que tuvieron que huir, y de esa manera estas dos chicas se unieron un poco más, en donde Nanako comprendió un poco la versión de Ako hacia los normies, pero bueno, que después de todo estas dos tuvieron que gritar para que la Master las rescatara, y allí Segawa deseando que Rusian estuviera ahí para ayudarlas con Ako, pues en ese plan se estuvieron hasta que se les fue el día, pero como Ako no terminó su tarea, todas ellas tuvieron que vigilarla hasta que finalizara con esta obligación, y luego de esto las chicas tuvieron una cena lujosa para después irse a dar un baño juntas, y siendo la respectiva escena de fanservice, algo que tenía que suceder, pues ahí fue cuando hicieron dudar de los gustos del prota Ako, por lo que ella quiso llamarlo para comprobar qué cuerpo le gustaba, y al tener el catálogo completo en ese baño, obviamente todas se asustaron, pero gracias a Nanako se pudo salvar la situación al quitarle el teléfono a la loca, para que así cuando llegara el momento de acostarse la Master les agradeciera por haberla visitado, ya que ellas fueron las primeras amigas en conocer su casa, lo que las hizo aún más cercanas, y ahí Nanako quiso preguntarle a Ako cómo era posible estar casada dentro del juego sin estarlo fuera de él, pero esa era la caja de Pandora que ninguna quiso destapar, ya que con un ejemplo Ako les hizo saber que a pesar de que su matrimonio pareciera falso al solo estar en el juego, eso podría ser igual de serio como si de verdad estuvieran casados en la realidad, y esta sola idea atormentó un poco a las waifus, razón por la que fueron a buscar a Rusian en el juego para que controlara a su loca, y de esta manera se puede decir que acabó la pijamada de chicas. Ya luego se acercó el momento de comenzar las clases, y el prota viéndose con su waifu en el juego le intentó contar a ella una historia sobre la experiencia que tuvo con una sanadora llamada Isana, que por no pedir ayuda hizo que toda su guild fuera desvivida en una aventura, y con esto le trató de decir que cuando necesitara ayuda debía pedirle a tiempo para no lastimar a los demás, y junto a esto le pidió que no dijera por ahí que eran esposos, sino que eran novios, y la waifu sin captar el mensaje más bien se puso celosa de que le hablaran de otra, para que al final el prota se rindiera al intentar pedirle ayuda a su chica con esto, para que así una vez comenzaran las clases Nishimura estaba como siempre trasnochado, y mientras los demás contaban qué hicieron en sus vacaciones, Segawa lo tomó del cuello para llevárselo aparte, y eso solo lo hizo porque quería entrar en un personaje de clases de nuevo, ya que después de tanto juego había olvidado ser normie, y mientras hablaban fueron atrapados por Nanako, quien sin saber qué hacían allí, ella les advirtió que Ako se pondría celosa, pero la conversación en algún punto se convirtió en una acusación hacia la pelirrosada por lo mala invocadora que era al no saber entrenar bien a su pochita, pero Nanako les recordó que si Ako los encontraba en esas podría ponerse feo, aunque la preocupación fue innecesaria porque en ese instante llamó la waifu preguntando el por qué no se habían conectado, y es que ahí estaba ella sin nada de ropa puesta en su cuarto creyendo que aún no comenzaban las clases, por lo que luego a pesar de llegar tarde Ako pudo asistir a la escuela para ver al prota, y una vez ahí todos pudieron reunirse en el club, y la profe intentando recordarles lo que habría en ese lapso, los protas solo recordaron eventos del juego, pero lo que la profe Saito les quiso decir era que se acercaba el festival cultural, y como club ellos debían demostrar resultados, y al nadie saber cómo podrían demostrar resultados, el prota dijo que podrían exponer a Ako, ya que al final el club se hizo con la intención de que ella asistiera a clases, pero una vez consiguieron asustar a la waifu, dejaron las bromas de lado para que la Master les dijera su idea, y esa era hacer que la lucha por el castillo ellos consiguieran ganar para así colocar en la bandera del castillo el emblema de la escuela, siendo algo que cualquiera podría ver si entraba en el juego, ya que una vez ganado la bandera se mantenía por una semana, así que con eso en mente se prepararon para asumir la tarea a pesar de que el prota seguía sin conseguir todos los ítems que le robaron. Aún así tenían una carrera contra el tiempo porque para el festival les quedaban 3 semanas. Mientras tanto y de regreso a casa la waifu comentaba lo contenta que estaba de volver a caminar junto al prota, pero cuando este quiso saber lo que haría el salón de su waifu sintió que la preparación de comida sería divertida para ellos, pero el rostro de la waifu parecía decir lo contrario. Sin embargo el verdadero problema lo tuvo la guild, ya que para su plan ellos debían ganar batallas PvP y una grupal para tomar el castillo, pero cuando se pusieron a practicar, Ako y el prota se pusieron a coquetear, y cuando Segawa los quiso confrontar, ella salió con su HP casi en cero por un golpe certero que le dieron entre los dos, pero luego cuando Segawa quiso hacer PvP con la Master, esta última perdió a pesar de usar su ataque de meteorito, y lo mismo ocurrió cuando ella enfrentó al prota y a Ako, y fue así como Rusian le hizo saber que ellos individualmente eran malos, y ya de por sí el rol de mago era malo para los PvP, así que teniendo solo 3 semanas para conseguir la toma del castillo, por eso la guild quiso intentarlo al menos una primera vez esa semana, pero al ver que otras guilds se sumaron a la batalla, el grupo de protas quiso observar un rato. No obstante, las defensas eran duras de atravesar, y en un intento de conseguir otra manera de atravesar tales defensas, ellos no se esperaron que el club de fans
fans de la profe Nekojima apareciera y tomara el castillo en su nombre, y solo porque ella lo mencionó de pasadita, y de igual modo el esfuerzo no sirvió para nada porque a las horas le quitaron el puesto, para dejar hacia los protas sin un plan claro para el festival porque cuando intentaron participar en esa batalla terminaron acabados. Mientras tanto y de vuelta a la realidad, los preparativos de cada salón para el festival no se hicieron esperar, pero la que se encontró en problemas esta vez fue la waifu, y por eso buscó a Nishimura y a Segawa, y es que como los planes de servir comida en su salón cambiaron, ahora ellas querían adaptar la temática Might, y ella al ser considerado otaku creyeron que era experta en eso, pero la verdad era que no, así que el prota mandándola con la Master quien quizás la podría ayudar con eso, pues la Will por su parte pasó a concentrarse en su evento dentro del juego, y entonces como vieron que conseguir un castillo grande era difícil, pues la Master decidió atacar un castillo pequeño con una Will de pocos miembros, y a pesar de que esta vez serían unos 20, la Master tuvo que pedirle ayuda a Nako y a su profe para que se sumaran a la batalla, pero aún así ellos seguían siendo pocos, pero de nuevo la Master solucionó esto con dinero ya que contrató una guild de mercenarios llamado Wallenstein, los cuales parecían ser bastante reconocidos por la reacción que tuvieron los del equipo, y es que ellos son una guild de alto rango especializados en el combate, y ahora hacían una alianza con los protas, y ahí estaba su líder Bats tendiéndole la mano a la Master para cerrar el trato, ya que por lo visto ella los había contratado. Sin embargo, los de Wallenstein notaron lo malo que era el equipo de protas, por eso mandaron a Ako y Sete a rodear el castillo para que hicieran de cebo, y mientras las chicas huían de los ataques, Rusian y Segawa hicieron la ofensiva de frente, y en medio del fragor de la batalla, el prota apenas percibió el ataque de Vals y como si supiera dónde atacaría el enemigo, él avanzó junto a su equipo, y fue eliminando como si fueran mosquitos a la Will que ocupaba el castillo, logrando así conquistarlo sin problemas, aunque cuando él les entregó la fortaleza, en toda la Will del prota quedó un mal sabor de boca porque ellos sintieron que no se divirtieron, pero bueno, ya consiguieron lo que quisieron, así que era hora de asegurar el castillo para ellos, y fue así como colocaron su cristal como muestra de que ahora ellos eran los dueños, para que después de todo esto los de Wallenstein dijeran que se iban, quedando a la Will del prota cuidando las defensas. A ellos solo les quedaba mantener la fortaleza unos 10 minutos más, pero justo en ese corto periodo de tiempo los de Wallenstein deshicieron su alianza, y sin esperarse tanto, Vals atacó a cada uno de los protas por las espaldas, y mostrando su superioridad no le tomó mucho tiempo quitarles el castillo para que así la fortaleza quedara a nombre de Wallenstein, y después de que terminó la batalla de castillos, allí la Master se retiró resignada dejando desconcertado al propio Vels, quien no vio que ellos perdieran la cabeza, pero los protas reconocieron que ellos no tenían la fuerza para mantener el castillo y solo tuvieron que tragarse la frustración de haber perdido, y eso le afectó un poquito a Segawa, pero ella en parte se alegró por no haber ganado así, ya que no le pareció entretenido, mientras que por su parte Ako, quien también tenía la preocupación de organizar el evento de su salón, ella se disculpó con el prota por no haber hecho nada cuando Bats los atacó, y por eso el prota la felicitó porque Ako tuvo un level up en el juego de la vida, ya que si bien ella antes huía ante los problemas sin sentir remordimiento, ahora ella sentía arrepentimiento al escapar de ellos, y fue así como la waifu se determinó a hacer algo en su próxima batalla, ya que solo les quedaba una semana para conseguir una victoria en los PvP del castillo. Fue por eso mismo que Nishimura quiso hablar con la Preci aparte, pero ella pidiéndole que la llamara por su nombre, es decir Kyo, el prota al hacerlo hizo sonrojar a esta waifu, y todo porque a ella nunca un hombre la había llamado por su nombre. Aparte de eso, él le propuso un plan que los podría hacer ganar, mientras que la Master conseguiría con dinero de nuevo nuevos ítems que le ayudarían en su próxima batalla contra Wallenstein. Fue así como Nishimura partió al club encontrándose con una suculenta escena al tener a Segawa, Nanako y Ako vestidas de Might, y esto se dio gracias a la ayuda de los sirvientes de la Master, pero cuando el prota le preguntó a su waifu cómo iba todo lo demás, ella avergonzada dijo que no había hecho nada, y fue así como el prota le recordó la lección que le dio en su anterior historia de la sanadora, en donde ella en vez de escuchar se puso celosa de la chica que mencionaban, pero bueno, que la cuestión era que ella debía pedir ayuda en el momento correcto tal como lo hacía en el juego, y fue por eso que Nishimura se dirigió al salón de la waifu para pedirle a todos los de esa clase que los ayudaran con el resto del evento, y a pesar de que los puso en apuros por decírselo en la última semana, todos en el salón se pusieron de acuerdo para terminar de preparar su evento de Might. De esa manera algo parecido hicieron en el juego, ya que la guild del prota se acercó a los fans de Nekojima y le pidieron ayuda para conquistar el castillo, y ellos sabiendo que su mejor waifu había sido herida, se unieron sin ningún pero para recuperar el honor de su idol, y así mismo ocurrió con el mago oscuro, quien a pesar de tener a su gente de gremio ocupada, a él le pareció divertido ayudarlos, ya que quería ver de que eran capaces los que lucharían contra el mejor equipo de PvP, y de esa manera los protas al tener el respaldo de ese gremio de extremistas evitarían que otros los atacaran por mera diversión. Así que bueno, con estos preparativos hechos solo faltaba entrenar un poquito, y ciertamente el prota y Segawa tuvieron mejoría, pero la que resaltó más fue la Master, ya que ella consiguió muchos ítems que mejoraron su ataque individual, y todo con tal de darle en la madre ese Bats, y el mago oscuro al ver ese ataque se sorprendió de la pasión de esta waifu e inclusive estuvo tentado a reclutar a alguno de ellos. Pero bueno, ahora llegó el día de la batalla por el castillo, así que mientras los demás estaban preparando sus salones para el festival, los protas estaban discutiendo su estrategia para conseguir la fortaleza, y sabiendo que no solo se enfrentarían al grupo de mercenarios más fuertes, sino a uno de los equipos de PvP más rotos del juego, pues ellos se prepararon para atacar, conquistar y defender en su debido tiempo, ya que posiblemente los de Wallenstein no estuvieran dentro del castillo, porque según lo que le dijo al prota eso le parecía aburrido, y por lo tanto Bats se divertía arrebatándole sus esfuerzos a los equipos, así que una vez dentro del juego la Master alzó
puso la moral de todos al dar un discurso inspirador, para que así una vez se diera la señal de inicio de la batalla, todos se prepararon a dar la pelea. Sin embargo, al grupo del prota se les adelantaron en la ofensiva, y el enemigo tomó el castillo sin dificultad, razón por la cual el grupo del prota tuvo que contraatacar con robots de asedios que abrieron sus defensas para que así se empezara una pelea cerrada entre espadas. No obstante, como esto llegó a estancarse al no tener suficientes guerreros, el prota dijo que necesitaba una distracción, y Nanako, habiendo escuchado esto, gritó a los cuatro vientos que se acercaba el mago oscuro, algo que le pareció un chiste al enemigo, pero al burlarse de eso bajaron la guardia para que Segawa se pusiera en medio de ellos y diera su ataque de vueltas y piruetas que permitió que los demás entraran al castillo, y de esa manera lo conquistaron dando un poquito más de pelea, aunque el verdadero reto estaba en los 20 minutos que restaban, ya que se tuvieron que defender del contraataque enemigo, pero luego de repelerlos gracias a un ataque combinado de la Master y Ako, con esto la Will consiguió retener el castillo, pero ahora quedaban 10 minutos, y esto eran los minutos críticos, porque fue en este momento que vieron acercarse a la Will Wallenstein, quienes estaban dispuestos a quitarle la victoria que habían conseguido. Entonces la Master organizó a los fans de Nekohime en primera línea para dejar encargada a Segawa en la segunda, y como retaguardia final quedó el prota junto a otros guerreros élites de Nekohime, y una vez los de Wallenstein se acercaron comenzaron a cargarse a todos, haciendo que la Master retrocediera para ubicarse en otro lugar. Mientras tanto, Bats y su equipo siguieron avanzando, sin embargo la resistencia que dirigía Segawa no aguantó demasiado, pero esta waifu estaba dispuesta a darlo todo, así que tomándose unos cuantos elixires aumentó su poder por unos minutos para derribar a algunos de ellos con su ataque sorpresa, pero el tipo lo interceptó y la detuvo en ese lugar, para así tener el acceso al centro del castillo donde estaba el prota y los demás, pero esta vez los Wallenstein se encontraron con una mayor defensa, ya que en ese ataque cayeron 3 de sus miembros, pero Bats, dispuesto a ganar, iba directo por el prota, pero en esa apareció Nanako para distraerlo, y sacrificándose hizo que se activara la habilidad de este tipo, haciendo que Bats perdiera su impulso, para que así este líder dejara al prota de lado y se desgastara en luchar con su tanque, aunque después de esto Bats tuvo el camino libre para destruir su cristal, pero una vez quiso avanzar, ahí se interpuso la Master, quien con sus costosos ítems lo detuvo, dejando así un enemigo frustrado, haciéndolo sufrir tal como lo había hecho él con ella la última vez. Sin embargo, Bats le dijo a su tanque que usara su escudo en la maga, y el prota, viendo cómo su objetivo se escapaba, creyó que iba a perder otra vez, pero en esta ocasión no, porque en eso apareció Ako para sacrificarse y así evitó que el tanque deshiciera la defensa de la Master, y con esto el prota recuperó su posición de defensa, mientras que Bats se quedaba en el mismo lugar de siempre sin poder pasar a destruir la gema. De esta manera transcurrieron los últimos segundos para que los protas ganaran esta batalla de resistencia, y Bats, viendo los gastos locos que hizo la Master, ella solo le dijo que esa fue la segunda mejor compra que había hecho en su vida, y que aparte lo hizo por sus amigos. Entonces el tipo, rindiéndose con cierta satisfacción por la buena pelea que dieron, fue así como la guild de los protas consiguieron el castillo para poner el escudo de su escuela, y básicamente se puede decir misión completada. Ahora solo le faltaba a Ako hacer su evento en el festival como Might, y cuando el prota se lo recordó, a la waifu le entró el pavor, y es que cuando comenzó el festival, ahí se notó que la relación entre el prota y Segawa mejoró, inclusive esta chica ya le daba comida, y allí cuando Nishimura iba a buscar a su chica se la encontró huyendo de su propio evento, razón por la que tuvo que detenerla para hacerla regresar, y por eso él recibió un lindo saludo de su esposa, y ya con esto Nishimura aceptaba a Ako como tal, es decir, como su esposa, para que luego los viéramos disfrutando un poco del festival, e inclusive la profe se lanzó unas rolitas, pero cuando terminó todo a ellos les tocó quedarse a solas arreglando el desmadre que quedó, y el prota, un poco insatisfecho, pues esto se le pasó al momento en que la waifu quiso reclamar su premio, y queriéndole dar un beso se vino la escena que tanto se esperaba, aunque al final no salió como esperábamos, ya que el momento se arruinó porque justo en ese instante aparece la Master con las demás a hablar de un fulano evento del juego, pero todos, notando que llegaron en mal momento, pues dejaron las cosas así porque ya no había remedio. Y con esto terminaríamos esta historia, que nos deja con cierto suspenso para una segunda temporada, que espero que así sea. Pero bueno, que si te ha gustado este resumen no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este video o qué otro anime te gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.